Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos y a todas. La verdad que esta va a ser para todos, al menos para mí, una noche absolutamente inolvidable. El 8 de marzo del año del Bicentenario declaramos a Evita, a Eva Duarte de Perón, la mujer del Bicentenario, y presentamos en el Salón de las Mujeres Argentinas, en la Casa Rosada, la maqueta de lo que hoy estamos viendo aquí, hecho y construido con inmenso amor, con inmenso respeto a la historia y a la cultura, porque no es solamente una representación política. Eva Perón es un auténtico ícono cultural e histórico de todos los argentinos. Y quisimos hacerlo aquí, en su lugar. Yo me acuerdo que había estado en Cuba en enero del 2009 y en el homenaje en la Plaza de la Revolución a José Martí vi la imagen del Che representado en el ministerio que él trabajaba, y allí me vino a la cabeza: ¿cómo es posible que una sociedad homenajee a un hombre que no es de su país y nosotros no tengamos un homenaje a una mujer que significó no solamente el ingreso de las mujeres a la política argentina, no solamente la revolución social más importante de nuestro país, sino que asumió sin cortapisas, sin dobleces, la representación del pueblo y de la patria, tal vez con más pasión y amor que nadie. Y allí como con todas las cosas que a veces se me ocurren, empecé a hablar con el secretario general de la Presidencia, Parrilli, que me sigue con el Bicentenario y con todas estas cosas. Y ahí contactamos con un artista que también, por otro lado, había imaginado esto mismo, sin conocernos los dos, junto también a Daniel Santoro, a quien primero convoqué, y a Mármora, el otro hombre que imaginó esto que estamos viendo aquí, y pudieron plasmarlo y ejecutarlo. Yo les pedí que las luces fueran de color ocre, representando el sol de la bandera, y que los pilares que la sostuvieran fueran la bandera de la patria. También elegí las dos fotos de Evita, las dos imágenes de Evita. Uno cuando ve este Evita es como si viera el libro La razón de mi vida. Fue la primera imagen que esta presidenta, siendo muy chiquita, vio de Evita. La encontré revolviendo los cajones de mi abuelo, que guardaba como un tesoro un libro rojo de tapas duras, junto a la libreta de afiliado peronista.
Y la primera página que uno abría decía la razón de mi vida, y en la otra página estaba esto que no era una fotografía, era casi una pintura. El libro era lo recuerdo como si fuera hoy, de fotos en blanco y negro, de papel brillante, pero esta foto estaba en colores, casi pintada. Esa fue la primera imagen. Fue la Evita que conocieron millones de trabajadores cuando creó los derechos más importantes para los niños, para los trabajadores, para los ancianos. Fue la Evita Hada. Fue la Evita dadora de dones y generosa. Por eso la quise mirando al sur, hacia las fábricas, hacia esos puentes donde seguramente miles de trabajadores cruzaban un 17 de octubre para liberar a Perón. Esta Eva Hada tenía que mirar hacia el sur. Y también la Eva profunda, la Eva política, la Eva combativa, la Eva que se envolvía en la bandera y ofrecía generosa su vida consumiéndose. Y yo la verdad que cuando recién escuchaba la voz de este locutor que tal vez cuando dijo su pase a la inmortalidad no pensó el exacto sentido de esas palabras y que más que una presentación estaba afirmando y describiendo una verdad histórica, el pase a la inmortalidad, porque ella, la más odiada pero la más amada, la más agraviada, insultada y descalificada pero la más venerada, la más vejada pero hoy eternamente victoriosa, mirando a la historia, definitivamente con el amor de su pueblo y el reconocimiento, me atrevería a decir, sin temor a equivocarme, de todos los argentinos, porque de algo no se puede dudar, y es precisamente de su dimensión histórica, política, humana y cultural. Para terminar, queríamos hacer este homenaje en este lugar donde hace muchos años, 60 años, 59 años, el Cabildo Abierto. No, 60 años exactamente van a cumplirse en este octubre del 51, cuando le vinieron a ofrecer más de 2 millones de trabajadores la vicepresidencia del país. Si alguien merecía eso y mucho más, era esta mujer. Esa mujer, como muchos le decían, y que hoy desde el fondo de la historia nos enseña que nada se obtiene sin sacrificio, que enfrentarse, como decía recién las imágenes que veíamos, a los poderosos tiene un precio, que defender a los humildes y a los que menos tienen cuesta caro. Y ella pagó con su vida gustosa el precio de ser recordada para siempre como la abanderada de los humildes, como una humilde mujer del pueblo, Evita, como se recuerda a las grandes. Hoy queremos rendirle homenaje en nombre de todas las mujeres, porque ella nos abrió las puertas a todas, en nombre de los jóvenes que levantan su nombre como bandera y lo llevan a la victoria, en nombre de los millones de trabajadores que han recuperado sus puestos de trabajo, en nombre
de los productores, de los empresarios, de los intelectuales, de los científicos, de los estudiantes, de todos los argentinos que confían que una patria mejor merece y puede ser construida con el aporte de todos los argentinos. Que sea símbolo de unidad, que sea el símbolo de superar viejas antinomias y que desde la historia nos enseñe que es necesaria la unidad nacional, la unidad de todos los argentinos para lograr los grandes objetivos. Muchas gracias a todos. Gracias a los artistas que hicieron posible esta maravilla. Gracias a los hombres y mujeres que trabajaron incansablemente. Este ícono es para todos los argentinos. Es también para la ciudad de Buenos Aires, la ciudad donde ingresaron miles de trabajadores un 17 de octubre y donde la despidieron millones de argentinos un 26 de julio como hoy, hace exactamente 59 años. Muchísimas gracias, los quiero mucho. Muchas gracias a todos y a todas.